¿Qué tal? alejado a Re por perro. Le he dado un hueso para que se distraiga y no se meta por debajo de mi cámara. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, y aparte coloqué ahí bien atado el cable de la cámara para que no pase nada. No me acordaba ya, ¿eh? Yo lo veía venir. Bueno, Mario, ¿te escuchamos bien? ¿Nos escuchas bien? Os escucho perfectamente ahora, madre mía. Bien, bien, Qué bien. sustito. Nada, esto no podía ir mal. Si es que tenemos los 3 micrófonos perfectos aquí y unos auriculares. Nada A podía ver, fallar. eso Bueno, No, que a ver, que estas cosas pasan, cosas del directo, así eso que es. no pasa nada. Eso es. Bueno, pues nada, a lo que venimos hoy. ¿Hay guerra o no hay guerra? ¿Qué pasa? Así, Básicamente la preguntando. predicción para hoy, así muy Hombre. grosso modo. Hoy ya habría llegado, ¿no? Ya habría acabado. Sí, ya lo hubiésemos sabido. ¿O no? A ver, en principio, como sabemos, no. O por lo menos de momento no. De momento Ujú. no. Hay que ver qué pasa en estos días. ¿Por qué? Porque, bueno, parece que la vía diplomática está actuando. Yo hace un par de semanas hice un directo en mi canal explicando un poco Sí. cómo Ujú. estaba la tensión, el recorrido histórico. Ahora, si queréis, comentamos también eso un poquito. Sí, un poquito de background, ¿no? Para, Sí. Sí, por para hacer saber. ahora hacemos un poquito la pregunta de más hype, de Sí. ¿hay guerra? Pues de momento no, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, luego Sabemos, contestamos. sí, sabemos que en estos momentos, pues, decían, se están sacando ciertas informaciones que Sí. Rusia ha hecho una posible retirada de tropas, pero Eso es. bueno, yo lo he comentado esta mañana. Vamos a ver si Rusia con este movimiento lo que hace es un tira y afloja después de que esta noche ha tenido un ciberataque bastante potente contra ¿Serio? algunas instituciones ucranianas. Sí, esta noche ha habido un Ayer, ciberataque. Sí, por la noche de ayer, no ahora. Claro. Sí. Claro. Ha habido un ciberataque Uy. supuestamente ruso, supuestamente, Bueno, Rusia lo sí, ha claro, negado. por supuesto. Cualquier cosa que pase ahora en Ucrania es supuestamente ruso a la primera de cambio. Sí. Recordamos que yo lo dije también en mi directo cuando hablamos de esto. Ojo con Rusia, porque quien se mete con Rusia se lleva un ciberataque. España nos pasó. A nosotros, ¿En serio? supuestamente, Rusia nos tiró el SEPE cuando hicimos Hostia. una El maniobra. SEPE. ¿Os acordáis? Cuidado, No sé si el SEPE. Cuidado, la web del SEPE nos la tiró durante una semana Cuidado. porque hicimos unas maniobras militares también, que bueno, que unos cazas de una misión de la OTAN eran españoles y tal. Y que cunda el Pues, caos, ¿no? y nos Hostia. tiró el SEPE. Pues bueno, en este caso, los ciberataques, ojo, porque puede ser una cosa simbólica o pueden. O puede ser muy heavy, claro. Claro. Pueden llegar a manipular una central nuclear, amigas. Imaginaros lo que Sí, puede sí. significar eso, un auténtico desastre, ¿no? Una cosa es que Entonces, quieran avisar y otra que quieran hacer daño desde dentro. Que pueden. Claro. Entonces ya lo han han tirado demostrado. la web del Ministerio de Defensa y bueno, poco Oh. más, no ha tenido mayores consecuencias. Vale, será Pero más un toquecito, ¿no? sí, ha sido Te un pruebo. toquecito, Eso es. pero que bueno, que luego han retirado algunas tropas, que yo también digo lo siguiente, son maniobras. Las maniobras tienen fecha de comienzo y fecha de fin. Las tropas también desplegadas no están en las mejores condiciones al no estar en sus bases. O sea Ya. que, bueno, igual que han retirado unas cuantas, de repente pueden llegar muchas más, porque recordemos que Rusia es la potencia mundial que más fortaleza en el transporte aéreo tiene, en torno al transporte de, Interesante. por ejemplo, maquinarias blindadas, o sea, todo lo que sean tanques, Sí. antiaéreos, etcétera, Eso es. es la potencia mundial que O sea, mejor es la está más capacitada en fuerte ese sentido. con, digamos, para afrontar aéreo o más fuerte en aéreo. En el transporte de maquinaria blindada. O sea, que tiene, vale. para que nos Tanques. entendamos, tiene unos aviones muy grandes en los que Donde puede mete transportar tanques. rápidamente Lol. mucho material bélico. Tanques, antiaéreos, lo que sea, ¿no? Bien, lo último que quiero es que tu enemigo sea especialista, ¿no? Digamos. Que te plante en cualquier ciudad en cuestión de un día 5 tanques. Claro, entonces, en ese sentido, pues bueno, es un gesto que, bueno, relativo, que la OTAN y Estados Unidos no lo toman como tal, en las declaraciones que se han Ya. hecho desde Bueno, de hecho la diferentes. OTAN quería enviar a más tropas, es lo que ha acordado, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver, aquí a ver, yo creo que, las misiones de la OTAN va a ser en torno a los países que están en la OTAN. Ucrania no está en la OTAN. Y ahora voy a intentar Vale, hacer sí. un recorrido medio histórico en 2 minutos, prometido, ¿vale? ¿De dónde viene toda esta movida? Tamir, A ver, tú te referías un poco al artículo que hemos subido hoy, ¿no? Sí. Que, Cinco, ¿no? que se han, ¿Cuál Tiene has que así subido? se han promoción desplegado. disimuladamente. Pobre, la has cortado. Ahí, perdona. Sigue. A ver, background. El background a toda pastilla. Vale. En el 91 se disuelve la URSS y en diferentes repúblicas soviéticas pues quedan un poco en el limbo y un poco en tierra de nadie. Por un lado se queda Rusia y por otro lado se quedan unos cuantos países que de repente hacen una alianza en torno a una organización política que es la OTAN, la Organización Transatlántica, bla, 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 que lo que pretenden es parar al comunismo y parar a Rusia en la extensión del comunismo y Vale. la beligerancia rusa, ¿vale? Esto un Vale. poco entre muchísimas comillas, ¿eh? Esto Sí. es para que la gente nos medio entienda. Tú, Entonces, todo con comillas, que si no, te claro, daría si no para metemos un explicar. chapón, que... Exacto. Vale, Entonces, entonces, crean un poco esa alianza entre países, que es una alianza militar, ¿vale? que son Geopolítica casi y todos militar. los países de Europa, Centro Europa y del oeste, ¿no? Que empiezan 12, pero luego se van añadiendo cada vez más. Vale. Y lo que le preocupa a Rusia, y que en este transcurso de los años se han ido sumando otros países que eran de las antiguas repúblicas soviéticas y que, bueno, que suponen una amenaza para Rusia, porque Rusia lo que teme es colindar en su territorio con bases de la OTAN, que al final es Estados Unidos, para que nos entendamos, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, allí donde hay bases de la OTAN, tiene Todo lo que puede tener, base de todo Estados lo que le Unidos. dejan. Entonces, Moscú lo que teme es que tener una amenaza de Estados Unidos directa, con diferentes Desde todos los misiles o material flancos, bélica, como países de después, la OTAN, ¿no? claro, les Colindantes. puedan apuntar y suponga para ellos una amenaza. Claro. Entonces, por volver al hilo, rápido. En Ucrania, las dos potencias dentro de la URSS más grandes, más potentes, eran Rusia, evidentemente, pero la segunda Ucrania. Recordamos, pues, que Kiev, bueno, es una capital muy importante. Lo que pasó con Chernóbil, que fue el punto de inflexión de la Unión Soviética. A Sí. quien no haya visto Vale. la serie de HBO de Chernóbil, por favor, que la vea. Recomendada. Muy buena. Buenísima, sobre el estallido de la estación Sí, de la central nuclear, nuclear. Sí. de la central nuclear de Chernóbil, la ciudad de Pripyat. Bueno, pues en todo ese contexto, Ucrania tiene una importancia dentro de la Unión Soviética muy grande. Como queda en un limbo de nadie, etcétera, etcétera, pues en este transcurso de años ha habido un tira y afloja entre la Unión Europea y Estados Unidos y por otro lado Rusia. Ya. O sea, porque Porque Ucrania entonces nunca, a lo mejor es pregunta tonta, ¿eh? ¿Nunca ha estado dentro de la OTAN? No. No. Por Ucrania eso no ha ha estado habido dentro de la ese OTAN. tira y afloja, ¿no? Que dices. Claro, de a ver por qué país se decanta. Porque, por ejemplo, Bielorrusia es Sí, un aliado ruso, claro. vale. Pero Vale. Lituania, Estonia, al final han tendido por la globalización europeísta, ¿vale? Ujú. Esto todo Pero con Ucrania muchísimo lleva años en... Que sí que no. Claro, el problema Lleva como que acercando la patita. Pero años. Eso Me es. sorprende que sean años, ¿no? es hoy que en día. lleva años y la cosa estalla en el 14, con la En guerra de Crimea. Ucrania, que nos acordaremos, con todo el rollo de Crimea, bla, 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 bla. Vale. Y ahí qué pasó, que Yanukovych, que era el presidente ucraniano, Sí. pues estaba flirteando con la Unión Europea y al final Me encanta, Putin le flirteando. convenció pues al final con lo que manda, ¿no? Y con, bueno, con un trato especial de Rusia en Ucrania, bla, bla, bla. Pero Sí. se produjo el fenómeno del Euromaidán, que seguro que hemos hablado o hemos oído hablar de él, que fue Ujú. toda la guerra en Ucrania, bla, 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 que fue Vale. a partir, bueno, de una derechización y grupos neonazis y bueno, hay una historia. Joder, Si vaya queréis un día, pifostio. eso es para echarle un par de horas para tratarlo un poco al Yo me detalle. esperaría que HBO haga algo.
Qué vago. Oye, yo, fuera de coñas, de historia me entero muchísimo con las series, no solo con las noticias que ocurren. Claro, Hombre, te claro, contextualizan. para eso te están. Pero vamos. contextualizan un poco. Ya está, la pausa. Pues nada, a partir de ahí, la guerra que sabemos, Rusia metiendo pasta, financiando grupos prorrusos y Ucrania un poco dividida porque existen, o existían, bueno, existen dos almas, un poco las regiones que son más prorrusas y otras que son más Vale. nacionalistas y que ahora han tendido un poco más al nacionalismo ucraniano, que en principio pues tienen ese acercamiento A Europa, de ¿no? una forma o de otra a Europa. Pero Sobre entonces todo por estos hay, últimos años. de siempre, entonces digamos que en Ucrania hay como un bipartidismo, podemos decir, en las provincias o como sea, provincias, ¿no? Imagino, entre los europeístas y prorrusos. ¿Qué quiero decir? Yo ¿Habrá creo gobernado primero unos, luego otros? ¿Habrá ido cambiando eso? A ver, yo creo que esto se ha acentuado a partir del estallido del Euromaidán. Sí que ha habido bueno, sentimientos más prorrusos, sobre todo en regiones. En Crimea es que era evidente, era una región evidentemente prorrusa. Y además, la primera condición vehicular de los nacionalismos, ya si nos ponemos un poco más así, es el idioma, el compartir un idioma propio y la simbología. Entonces, en estas regiones de Crimea, de Donetsk, de Lugansk, el ruso es una lengua que se habla mucho, que se habla Vale. incluso más, ¿no? A ver, eso La influye, claro. mayoritaria. Claro. Claro, entonces ahí sí que había unos sentimientos más prorrusos. Y a partir del Euromaidán, la guerra, la disputa por el territorio, eso se ha acentuado más, y luego los acuerdos de Minsk, que la guerra en el 14-15 termina con unos acuerdos en los que se dice, bueno, señores, paralizamos la guerra, y que acepta Rusia y Estados Unidos, y con acuerdo de la UE, etcétera. Dice, paramos la guerra, pero con estos acuerdos. ¿Qué pasa? Que esos acuerdos pues no se han terminado de cumplir y bueno, Ucrania, lejos de quererlos cumplir, el año pasado pidió el ingreso en la OTAN. En abril del año pasado, Ucrania pide el ingreso en la OTAN. Claro, ahí ya, amigo Rusia mío, mosqueado. Rusia chinao. y bueno, envía una carta a Estados Unidos con una serie de reclamos y tal, y se empieza Ucrania. a tensionar el asunto. No, Rusia. Ah, Rusia. En plan, Empieza- deja de hacer jugarreta, ¿no? Por detrás. Claro. Y empieza a tensionar el asunto, a tensionar el asunto. En diciembre manda otro reclamo a Estados Unidos que no ha sido contestado hasta hace apenas una semana o semana y media. ¿Con la reunión o es otra cosa? No ha habido Vale. reunión. Fue previo. Vale. Y contestó Estados Unidos negando la mayor. Entonces ahí sí que hubo una intervención diplomática y se dieron, si recordáis, 2 semanas. 2 semanas de que actúe la vía diplomática, bla, 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 bla. Sí. ¿En qué momento estamos ahora? Pues ahora estamos que en esas 2 semanas, ¡fum!, se van y ahora mismo Ucrania, bueno, se empiezan a mover los diferentes países actuando con vías bilaterales, que estamos viendo a Macron, estamos viendo también a Scholz, el canciller alemán, que es Sí. el nuevo Merkel, para que nos entendamos, porque nadie le conoce, es un señor calvo, pero que nadie le conoce, pues El lo nuevo que sería Merkel. el nuevo Merkel. Y también, pues bueno, diferentes mandatarios que se están reuniendo con Putin y viendo las posibilidades que hay. Por su parte, Ucrania lo que está haciendo es, dio bajo el documento de Viena, que es un acuerdo, un tratado en el cual si alguien está haciendo maniobras en tus fronteras puedes pedirle explicaciones, pues Ujú. activó eso y hizo un reclamo a Rusia y donde daba 48 horas en que, hey, ¿qué estás haciendo ahí? Dame explicaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas 48 horas se terminan y Rusia, que te peines, ¿no? Que yo paso de tu culo, yo contigo no hablo. Ya. Y ahora, ¿qué ha vuelto a pasar Hombre, en a el ver, día no, de hoy? no les habían contestado. Ese Quiero plazo decir, tienen un terminaba poco hoy. de derecho. Vale. Ese plazo terminaba hoy. Importante, por eso todos los sitios Ah, decían vale, que por era eso hoy. todo apuntaba a que hoy teníamos World War III, ¿no? Claro, pero en la versión 3.0 porque empieza con ataques cibernéticos. Claro, y Rusia no responde, ha hecho lo que hemos comentado al principio, y el resultado es el que tenemos ahora mismo, que hace pocas horas Ucrania ha pedido a
es un organismo un poquito largo, al Consejo Permanente y Foro de Cooperación de Seguridad de la OSCE, ¿vale? Una reunión en 48 horas para exigir a Rusia para bla, 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 para hablar este tema, ¿vale? Entonces, por un lado ha hecho eso y por otro lado ha recurrido también a la ONU. Pero bueno, son vías diplomáticas un poquito acabadas, porque no creo yo que vayan a tener tampoco ningún impacto, ni los tratados estipulan un protocolo muy rígido de explicaciones en torno a estas cosas, sino que hay cosas en juego un poquito más amplias. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Sin embargo, ¿con qué nos tenemos que quedar de lo que pase o lo que no pase? Estados Unidos lleva diciendo 3 semanas guerra inminente. Vale. Pero inminente es de un día para otro. Y no está pasando. Y mientras tanto, ¿quién se está beneficiando y quién se está perjudicando? Pues se está perjudicando mucho a Europa por los precios del gas y por un poco la catombe Claro, que hay. ahí tiene mano Rusia, ¿no? Claro, que es que Claro. somos muy dependientes del gas ruso. Si vemos un poco los datos, ponía yo alguno en Twitter. Sobre todo Alemania. Alemania depende un 65% del gas ruso. Nosotros un 10%, España. Pero porque tenemos también la posibilidad de importar gas licuado. Alemania no puede. Francia, España y Reino Unido podemos, porque tenemos las plantas que hacen... ahí ponéis el tuit, efectivamente, que ponía yo esta tarde. 65% Alemania, es que es muy heavy, ¿eh? Claro, y nosotros tenemos las estaciones, la industria, las fabriquitas que transforman el gas licuado a gas natural normal. El problema es que, claro, quien exporta gas licuado le tiene comprometido a Japón. Y Japón lo paga, aparte de ser más caro, porque todo el proceso, evidentemente, del envío marítimo y tal es mucho más caro. Aparte, Japón lo paga 8 veces más que lo que pagaríamos nosotros. Entonces es un conflicto muy grande en el que el mayor perjudicado ahora mismo está siendo Alemania, como llegue Rusia y cierre la llave, porque se queda sin reservas de gas. Y eso también, bueno, afecta un poco al marco europeo, ¿no? Claro, de ahí que a lo mejor no se esté pronunciando tanto, o precisamente esté intentando un poco interceder entre ambos bandos, ¿no? Alemania. Claro, Alemania es que se ve muy... Es que es el país más dependiente ahora mismo y con más riesgo en el conflicto, aparte que evidentemente las vidas humanas que se pueden estar jugando en el caso de un conflicto bélico total o parcial, Por supuesto. ¿no? Porque el peso que tiene, ya digo, es que no tiene ninguna planta de transformación de gas licuado a gas natural normal. Entonces, el más dependiente son ellos. De hecho, lo que ha hecho es directamente, ha enviado creo que cascos, no sé si ha enviado cascos a otros países, ese ha sido el movimiento militar armamentístico que ha tenido, pero ha prohibido incluso a terceros países la venta de armamento fabricado en Alemania a Ucrania. O sea, ese ha sido el movimiento, aparte de... Cuando dices enviar cascos, sé que no significa enviar cascos. Sí, ¿no? Sí, no, cascos, o sea, cascos sí. Al uso. Pero, viejuno, claro, pero rollo para la población. No, para militar, sí, ¿no? Para militar, sí. O sea, es como que ellos dan eso, pero prohíben toda arma. Su aportación son cascos, es lo que he entendido yo, ¿no? Vale, sí, una jugada defensiva. Otros países que supuestamente no tendría que ver. De hecho, mirad, en esto es que yo lo que creo, esto es la explicación, pero yo lo que estoy pensando en estos momentos es lo siguiente, y es que quién gana aquí y quién pierde. Aquí quien está ganando son países que están vendiendo material viejo, armamento viejo, porque por ejemplo Letonia ha vendido a Ucrania misiles Stinger, que es un modelo de los años 80, que o sea que van de tercera o de cuarta mano de los estadounidenses a países inferiores, menores, como puede ser Lituania, Estonia, Letonia. Hostia, pero qué huevos le echa Lituania, ¿no? Con Rusia al lado. Claro, pero bueno, porque son dinámicas ya internacionales diferentes. Pero a lo que voy es que la compraventa de armamento, lo que creo que está pudiendo hacer es que otros países se beneficien de esa compraventa de vender material de tercera mano y que Ucrania endeudarse con créditos a otros países por la posible guerra, ¿no? Ya. O sea, claro, Ucrania... No,
les estaría comprando ese armamento Sí, que sí, sí. dices, O ¿no? sea, Está ahí, dejando sí, la por pasta. ejemplo, República Checa sí que ha enviado algún material, Como no a regalito de justo y San precio, pero Valentín. casi regalado. Pero el armamento se paga. Ya, 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 ya. Claro. Es que cuando has dicho lo de los cascos, he pensado, joder, no conozco a la persona que está lidiando y tiene buen casco, ¿eh? Aquí el señor Por comentar canciller. algo de este señor, y nos vamos a meter más en el ajo y dar algunas aristas un poco más para entenderlo. Vale, señor Olaf Este señor Scholz. se ha reunido con Putin Ajá. y la conclusión de su reunión es decir que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Vale. Emmanuel Macron, también una de las conclusiones de la reunión era, pues bueno, concluir que más o menos Ucrania no va a entrar en la OTAN. El único actor que ahora mismo no lo está diciendo es Estados Unidos. Vale, pero Estados Unidos también se ha reunido con Putin, ¿no? Aunque ha habido Bueno, por ahí teléfono. No rifirrafe. videollamada. Ah, vale, Bueno, vale. llamada, creo. No había, a lo mejor lo Una he hora y leído yo pico de con otro, llamada. que no han quedado por el lío de que uno no estaba vacunado. Eso es Macron, creo. Ah, Macron. Ha sido Macron. Pensaba que era Que Biden, no se ¿eh? quería hacer alguna una PCR, Eso. no recuerdo cuál Y que era. han estado súper Creo que era lejos. Putin, ¿no? No sé, es que No, bueno, no. Fue Macron Fue y Macron. el canciller alemán también. Que no Ah. querían hacerse una PCR para que no se quedaran con su ADN. Es verdad, eso Ah, era. es el ADN para Rusia, ¿no? Claro, claro. Pero que yo creo que es una idiotez, porque realmente el ADN le puedes extraer de la misma mesa en la que ha estado, la saliva que. O sea. Bueno, no lo sé. Ahí. Pájaro. Bueno. Vale. Yo es que no le ponía cara, ¿eh? Fíjate dónde estoy. Hombre, es que realmente lleva poquito, Sí. ¿no? ¿Cuánto lleva? A ver, no me acuerdo de dar la recuerdo. noticia de ¿2 meses? que Angela se iba. Poco, muy En poco, muy diciembre poco. fue lo último. O sea que Sí, no sí, lleva sí. tanto. Sí, por eso yo he contextualizado con Merkel 2.0 o Claro. La nueva Merkel, ¿no? Claro. Para Gente, que un poco nos hidratarse. enteremos. Que nosotros no tenemos la recompensa que tiene Mario, pero a beber agua. La hidratación. Hidratación, di que sí. Así que bueno, están las cosas tensas, pero yo lo que os digo, al final, yo creo que hoy por hoy, dependiendo un poco de la estrategia que se juegue geopolíticamente, Ujú. pero lo más inteligente yo creo que por la Unión Europea y por la OTAN sería dejar de lado o pasar los acuerdos de Minsk y realmente que Ucrania se vuelva a estabilizar Sí. y incluso bueno, pues reconocerles las peculiaridades lingüísticas y darles herramientas democráticas para que decidan su propio futuro y luego activar un posible mecanismo de integración de Ucrania en la OTAN. ¿Por qué? Porque el primer requisito para que un país entre en la OTAN es que no esté en conflicto bélico. Claro, estaría Claro, es que bien. un poco, Porque yo creo si que no. hay- Sí, di. No, que quizá lo más importante es que están hablando de Ucrania países que no son Ucrania. Quiero decir, ¿por Claro, qué? pero porque en el momento en el que entra en la OTAN, si está en un conflicto, es que Pero está Rusia hablando con todos, no está Ucrania hablando Ya, con eso todos. es lo que iba a decir. O sea, ¿en qué Es momento se superimportante llevan eso. una impresión Macron, el Olaf, etcétera, los que se hayan reunido con Putin o hablado como Biden? ¿Por qué Rusia les va a dar la sensación correcta de que Ucrania no quiere algo? O sea, quiero decir, Rusia se ha reunido con Ucrania tanto o tiene tanta comunicación con Ucrania como para afirmar eso. Es que el problema es que ahora mismo Ucrania es un mero títere, amigos, porque las reuniones de Ucrania tampoco, o sea, de Zelensky, que es el presidente, Zelensky propiamente es un títere, porque al final en Ucrania quien tiene el poder son los oligarcas, son grandes oligarcas ultranacionalistas ucranianos, Vale. ligados a la derecha y muchos a la extrema derecha, Ujú. que son los que tiran y aflojan un poco en cuestiones de la política. Y hay muchos aspirantes al puesto del presidente. Entonces, están un poco políticamente también atados un poco de pies y manos los gobernantes ahora mismo en Ucrania. Y Ucrania tampoco, es que es lo que os digo, no está pintando demasiado en las relaciones bilaterales porque realmente en Rusia, con quien está
manteniendo más contacto, o la vía sería con Bielorrusia, evidentemente, pero Bielorrusia a su vez también lo está teniendo con Ucrania, porque si últimamente han hecho un acuerdo, ha sido noticia, no sé si hoy o ayer, no ha sido tan noticia, pero bueno, algunos lo hemos mirado, Vale. que sí que ha tenido algún acuerdo con homólogos del Ministerio de Defensa en torno a algunas estrategias militares y maniobras militares, en el que unos iban a ir a Bielorrusia a pues hacer como un de Erasmus militar, para que nos entendamos. por no complicar mucho el asunto. Entonces, Claro. ahí sería un poco la única vía que veo entre países. También es verdad que Rusia ha construido en el río Pripyat, que da el nombre a la ciudad de Pripyat, volviendo otra vez de Chernóbil, Sí, de pues, la central. pues ha construido un puente en el río Pripyat, muy cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Entonces daría que pensar también alguna cosa. Ujú. Pero bueno, que en fin, vamos a ver qué pasa en estos últimos compases de la obra Sí. y a ver cómo reaccionan también los países aledaños. A mí me ha gustado mucho una reacción de el Papa Francisco, que le preocupaban mucho las noticias y que él confía en la intercesión de la Virgen María. Y que me ha parecido la leche esta respuesta de los Simpsons, que por supuesto tienen algo para... Y pues la Virgen ahí, venga, a tope. Y bueno, faltaría estar editado un poquito aquí en plan Bielorrusia, Rusia, no sé qué, OTAN, plus. Pero Hombre, es sí. que es lo que dices, es que es una movida que flipas. A mí no me da todavía la cabeza para entender qué pasa si de repente Ucrania en estas circunstancias decide meterse a la OTAN. O sea, es que se puede liar parda porque lo que he entendido es que todos los países pertenecientes a la OTAN estarían obligados a, de alguna manera, interferir en A la ver, movida. la historia es la siguiente. No es que Ucrania quiera entrar a la OTAN, es que los países miembros de la OTAN acepten a Ucrania. Ah, Ahí está el quid de la cuestión. Pero en el caso de que efectivamente un país sea integrante de la OTAN, creo que el artículo 15 estipula que si cualquier país miembro de la organización transatlántica, bla, bla, sí. bla, bla, si fuera objeto de ataque, todos los demás países A la carga. defenderán y salvaguardarán. Eso es, saldrán Hostia. un poco en su. Ya, es una Tienen que movida. salir en su defensa, efectivamente. Cosa que no pasa en Ucrania ni puede pasar en Ucrania porque Ucrania, hoy por hoy no es miembro de la OTAN. Entonces, aunque hayan querido entrar en la OTAN, pues ahí juega un poco los movimientos geopolíticos que estamos viviendo, que es Rusia presionando de la forma que considera a Ucrania y a los demás países para que eso no se produzca. Vale. Los demás países que están haciendo, vender armamento y bueno, viendo a ver un poco a ver qué hacen o qué no hacen. Una cosa está clara. Ya, es que Si es lo que Rusia esperar. quisiera, en 2 semanas está en Kiev. Si Rusia quisiera, en 2 semanas está en Kiev. Sí, pero cortando por lo sano y entrando Con un como... baño de sangre Vale, vale. tremendo. O sea, pensaba También que es lo verdad. decías en plan diplomático. No. No. Sin mierdas. No. Es con un poderío militar muy grande, también teniendo en cuenta que el ejército ucraniano hoy en día no es el que había en 2014. Eso también es verdad. Y que, por ejemplo, estamos hablando de países que han vendido armamento militar y que pueden estar desplegando armamento militar. Sí. Y lo más importante aquí sería el mayor apoyo que en estos momentos está teniendo Ucrania, que es de Reino Unido, que ha mandado 2.000 antitanques, que esos 2.000 antitanques, ojo, porque sí que son una tecnología potentísima que se carga, digamos, a todos los tanques rusos, tanto a los T-40, a los T-80 y a los Armata, que es como el top de tanques, para que nos entendamos. Y Joder. Reino Unido, teniendo esa tecnología, Qué sí que lo detalle. ha... Detalle, Boris. detalle, sí. A ver, o sea, 2000 has dicho. Sí, Es una 2000, pasada, ¿no? 2000, más de 2000. No sé con cuántos tanques pueden sorprender Rusia, pero es una buena cantidad ya, ¿no?
no sé, en mi cabeza Los- movilizar 2.000 tanques es algo... Hombre, escúchame, si tú tienes Unos cuantos, sí. 2.000 balas, pero Rusia tiene 13.000 tanques, Ish, Ya. igual claro. por ahí va la cosa. Vale. Vale, nos preguntan por el chat, pero aunque no esté la OTAN en Ucrania, Europa se quedaría sin más, ¿no? Creo. Aunque no esté la OTAN en O sea, Ucrania, aunque no esté pues en la OTAN O sea, en el Ucrania, sentido de que si Rusia invadiese Ucrania, al no estar en la OTAN, ¿Europa qué haría? ay, Mirar, amigos, pues fuegos esto es lo que no artificiales. podemos, es lo que no podemos prever, porque tampoco tenemos un poco la bola mágica que nos encantaría tener para saber lo que va a pasar. Previsiblemente hay algunos movimientos de algunos países que estamos viendo a priori, que es, por ejemplo, el apoyo de Reino Unido, Claro. el medio apoyo de Francia, la previsible neutralidad de Alemania. de Alemania, efectivamente, y nosotros, España, que hemos enviado un equipo un equipo antiminas, el Meteoro, y hemos enviado, no sé si ha salido también en medios de comunicación, pero hemos enviado un equipo Geo para reforzar la seguridad de la embajada de España. Que Sí. los Geos son Sí, esta el mañana, cuerpo de ¿verdad? élite. Sí. Esta mañana ha sido eso. O Sí. sea, da a conocer Pero esta España mañana. también ha enviado navíos, ¿no? ¿O me estoy tirando un triple que flipas? No lo sé. En este Es que me momento sonaba no te sé decir. haber Creo que visto... el despliegue naval ha sido más por otras misiones y otras encomiendas de la OTAN. Creo, Vale. Pero Olvidémoslo. ahí a lo mejor estoy patinando, no lo sé. Mira, nos dicen que les recuerda, bueno, que prefiere pensar que no vuelva a pasar lo mismo que en la antigua Yugoslavia, que fue una masacre. Claro, es que acabo de caer cuando has dicho que qué harían los demás países. Realmente esto de enviar armamento, bueno, Reino Unido ha enviado, no ha vendido, ¿o sí? Esos 2.000 antitanques, Los bueno, ha enviado. los ha enviado, Bueno, que no sabemos lo que hay debajo, ¿no? Pactos económicos hay siempre. Vale. Siempre. Bueno, a ver, entiendo que por esas salvajadas de material y de cosas, sí. Pero bueno, que de cara a la galería es un acto que no les... O sea, les importa, porque obviamente es Rusia lo que está al otro lado y tal, pero que podrían no haberlo hecho y quedarse mirando. Son los que Sí, más que lejos lo están y con importante agua es, por ya dentro, no es- por en medio. O sea, Sí, y que te lo vendan. Es decir, tanto la importancia del gesto es que te lo vendan y que te ofrezcan ese apoyo, pero yo creo que van pasando los días y Ucrania cada vez creo que se está viendo un poquito más solo y ya. sola y viendo un poco que al final este conflicto tenderá pues a estabilizarse, creo y espero, y que en caso de un posible conflicto bélico con Rusia, puede que, como decía antes, sea parcial o sea total. Yo tendería más porque sea parcial. Es decir, en las últimas semanas Rusia ha repartido muchos 700.000 pasaportes rusos. La ciudadanía rusa implica que, según la constitución rusa, Sí. si algún ciudadano ve menoscabados sus derechos en cualquier parte del mundo, Rusia debe defender a esos ciudadanos. Esto yo lo cuento así un poco What? porque A puede ver, que sea una de yo las no me he opciones. enterado. ¿Cómo que pasaportes rusos a quién? O sea, entiendo que a migrantes. No. A gente prorrusa que está en las En regiones, Ucrania. hombre, evidentemente. Claro. wow, o sea, les está Esto invitando se a sabe, formar pero parte. claro, porque al final la estrategia rusa es que se dé la opción de independencia y se reconozcan las peculiaridades lingüísticas, que se cumplan los acuerdos de Minsk y a la larga que los acuerdos de Minsk constan de dar a las regiones de Donetsk y Lugansk unas, pues unos reconocimientos intrínsecos de independencia y de bla, 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 que no se están cumpliendo o que por el momento no se cumplen en su totalidad, y yo creo, o posiblemente durante el tiempo, se establezcan relaciones
comerciales, económicas y políticas con esos territorios de forma bilateral entre Rusia y estos territorios. Imaginamos una república independiente del Donetsk o del Lugansk a lo Sí. Crimea, no a lo Crimea, porque Crimea queda anexionada directamente, pero estas regiones, de alguna forma, constatar algún tipo de independencia en la que pueda influir directamente Rusia, porque en el régimen ucraniano de ninguna de las maneras tiene esa opción, ¿no? Ya, o sea, Pero sí en tendría estas que regiones, crearse una nueva figura, ¿no? Maleable, ¿no? Digamos, por Rusia. claro, posiblemente ese sea un poco el objetivo, ¿no? O sea, Pero vamos, que un esto también... rollo, a lo mejor eso también es otro triple, estoy tirando yo muchos. Un rollo, una especie de nuevo país satélite de Rusia. Sí, ¿No? De sí. los de antes. Sí. Si es que directamente, a ver, los intereses geopolíticos aquí están claros. Unos es de la globalización europea, la extensión de la OTAN y bueno, la estabilización de relaciones comerciales dentro del marco de la Unión. Y otro es bueno, se prometió en su día con la disolución de la URSS, no se dejó por escrito, pero bueno, se dejó entrever un poco en el acuerdo, que era la no extensión de la OTAN y un poco dejar a países independientes y crear sus formas democráticas, bla, 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 y al final todos esos países están al final, bueno, vertiendo dentro de los márgenes de la Unión Europea, y no solo en tratados económicos, sino también militares, como sería el caso de la OTAN. Y de aquellas aguas estos lodos. Ahora nos vemos con que, claro, Rusia se está viendo cada vez más limitada y viendo más rodeada de bases estadounidenses. Y bueno, en el caso de Ucrania, pues tendrían una situación geopolítica de lujo, tanto para controlar la llave del gas de entrada a Europa, Sí. como para apuntar misiles de lo que sería medio alcance, entre comillas, hacia Moscú. Qué bien. Qué maravilla. Joder. Entonces, en esas estamos, amigos. Bueno, estaba viendo que el último país que entró en la OTAN creo que fue Macedonia del Norte en 2020, ¿no? Pero bueno, hace si hoy nada. hemos hablado de Macedonia del Norte. Veas, como ahí lo has visto. Pero quiero decir que no es una organización... Macedonia del Norte, y si no me equivoco, si no los del chat, a lo mejor nos corregís, Montenegro, que son precisamente... 2017 Montenegro, sí. Sí, pues ahí, más 10 mini puntos para mí. Y fijaos el detalle, ya estoy un poco entrando más. Sí. Estas regiones entran en estos organismos siendo democracias híbridas, que ahora que está tan de moda esto que han sacado tantas, esto sí que ha salido en prensa, esto de que España es una democracia con problemas porque bla, 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 pues en el Democracy Index de Economist, pues estos países se denominan así, sistemas híbridos, Sí. porque tienen problemas reales, ya sea de libertades civiles, de independencia judicial, de derechos políticos en torno a los procesos democráticos, en votaciones, bla, 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 bla. O sea que no creamos que son países europeos en los que existe libertad de matrimonio homosexual, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Ya. Son de estos tipos, ¿no? De la regla general normalmente de los países del este, ¿no? En Europa. Suele ser un poco a veces... Sí, y que tiene unas democracias con muchos problemas, donde también hay muchísima corrupción, la independencia judicial sobre todo es algo que está muy menoscabada, hay mucha influencia de grandes empresas, por eso hablaba yo de los oligarcas dentro de Ucrania, que son las potencias que más presionan y que manejan, es el poder fáctico, que manejan por detrás un poco la capacidad de los gobiernos, y eso tiene un peso tremendo, claro. Pero aún así veis como el juego geopolítico impera. Ahora que tanto estamos hablando de que, por ejemplo, sentencia hoy del TJUE, que dice que se puede limitar los fondos a aquellos países de la Unión que no respeten los principios de la Unión. Es decir, a Hungría y estos países que están
haciendo locuras con el tema del matrimonio homosexual, por ejemplo, Sí. volviendo al mismo tema, pues se le quiere recortar los fondos los fondos 2030, ¿no? Los de transformación, recuperación, bla, bla, bla. Y a los países donde se tiene un interés geopolítico X, pues a lo mejor no se es tan contundente. Pensemos también por qué, ¿no? En fin. Todo tiene su explicación, ¿eh? Estaba viendo aquí que me parecía curioso lo que comentabas antes del pequeño puente que se ha hecho en Pripyat. Muy, muy sutil. Ese es. Pero ojo, por aquí pueden ir tanques. Claro, Y, claro. y te ahorra. Sí. Es Nada, que los puentes, yo no sé tampoco demasiado de puentes. de beligerancia ni de técnicas de guerra, pero los puentes son muy importantes para el transporte militar y eso es una construcción reciente de... Hombre, a ver, no sé, claro, yo tampoco sé nada de estrategia beligerante, pero te rompe los esquemas, porque si Sí, la tienen verdad que es que bordear sí. por un lado, tienen que otro, tú contemplas esas posibilidades y de repente ves que van poniendo ladrillos desde el otro lado, es que es como, hostia, cuidado, aquí hay otra opción, ¿eh? Claro. Y Sí. fijaos, una cosa más que podemos comentar. Sí. Para entender un poco ese acordamiento o que tiene o que puede estar notando Rusia por parte de la OTAN y de Estados Unidos. ¿Sabéis cuántas bases tiene Estados Unidos en todo el mundo? Desplegar bases militares estadounidenses. No idea. Tantas como países. Bastantes más que países. Hostia, ¿en En serio? 76, en 76 países tiene casi 800 bases militares. En 76. ¿Qué? ¿Cuántas ¿Qué dices? tiene Rusia? Hostia. Pues Pues yo ahora digo que me menos. 200. Ahora me baila entre una o dos. Vaya. ¿Qué? Pues tiene una en Siria y otra, pero creo que otra no recuerdo bien. ¿Qué cojones? Y China tiene una, Pero, ¿y eso por qué? quiero recordar ahora. ¿Cómo quieres que te responda? ¿Es el mercado amigo o Yankee Go Home? Vale. ¿Qué? Wow. Porque Estados Unidos es la política exterior de Estados Unidos. Ya. No, a ver, Otro Estados detalle. Unidos de siempre. Sí. Mejor estar tan expandido para poder meterse a donde haya que meterse, ¿no? Otro dato también que nos puedes situar un poco en el tema. Estados Sí. Unidos gasta 13 veces más vamos, en defensa, en militares, en armamento, gasta 13 veces más que Rusia. Hostia. Pero Ojito. luego no son 13 veces más potentes que Rusia. Sino que Efectivamente. gastará mucho transporte, gastará en tener las cosas muy repartidas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, pues bueno, hay otros factores, Samu. Por ejemplo, la fuerza militar que tú tengas, en tecnología, Ya. en lo que es las fuerzas vivas, es Hombre, decir, en sí. soldados. No es lo mismo tener 800, no me acuerdo del nombre, pero de los misiles antiguos que has nombrado Sí. antes, que tener unos recientes. Claro, eso es otra cosa. Hombre. Y bueno, no sé quién será más puntero ahí, pero si Rusia tampoco enseña mucho porque no lo saca del país. Claro, pero es que en Rusia lo que tiene es muchas maniobras y nosotros hablo en España, en la OTAN, sí que Sí. tenemos bastantes maniobras y Rusia también ahí invierte bastante, pero no obstante veis que bueno, que el despliegue que tiene que hacer Estados Unidos para mantener esa barbaridad de bases durante, vamos, en Tiene que todo ser Es un diseminado en pifos, todo el tío. mundo, es una barbaridad, claro, y se te va muchísimo gasto, porque es que no Claro, es, claro. es Ya que ves. pues bueno, pues es una barbaridad, evidentemente. Claro, Sí, pero sí. también Pero donde están no tienen mucho problema, entiendo. O sea, quiero decir que por su situación geográfica, como que les conviene hacer eso o no serían tan relevantes, ¿no? En los conflictos.
Claro, porque en cada fregado que hay a nivel internacional siempre están ellos, Sí, ¿no? sí. Siempre está Estados Unidos y Otra por su cosa no, parte pero... China, Rusia, dependiendo, ¿no? Pero Estados Claro. Unidos está presente y es, bueno, eso también es el juego geopolítico de, de la historia reciente en la que Estados Unidos, pues bueno, se ve como una potencia fuerte pero débil y en ese fuerte pero débil implica también la influencia internacional que quiere tener, ¿no? Y la influencia internacional pasa por, lo primero, mirar a tus principales rivales y tejer estrategias frente a ellos. Hablamos de Rusia y hablamos de Sí. China, sobre todo, evidentemente, pero no contra el territorio ruso ni contra el territorio chino, sino en otras regiones. El juego se hace en país ajeno, amigo. Sí, estrategias. Ucrania, Siria, Ucrania. Yemen, etcétera, ¿no? Todos los países en conflicto que nos podemos imaginar y que se nos pueden venir un poco a la cabeza, ahí están ellos. Ahí está. Pues sí, pues sí. Es importante entender algo de esto porque yo hoy me he enterado bastante. Yo estaba con la cabeza de, bueno, a tomar por saco. Este miércoles van a haber fuegos, ¿no? A lo lejos. Es que era un poco lo que daba a entender muchos A ver, medios de también... comunicación, también te digo. Sí, o sea, me habrá llegado pues porque es que hay amarillismo por todos lados cuando pasan estas Claro. cosas. Y Es sobre todo, normal. fijaos, yo hice mi stream porque estaba muy indignado con las noticias. O sea, yo estaba súper indignado con las noticias. Ah, sí. Porque desde un primer momento nos vendieron la moto estadounidense de que guerra inminente. Y tú preguntabas a alguien por la calle, igual que la perspectiva que tenía Samu, es que Es se que viene eso la guerra. Es que eso es Ya. Y chungo, antes, Provocar claro, eso en la sociedad es jodido, tío. pero es que es lo que pasa, Samu. O sea, fíjate que muchas veces cuando se nos habla de Venezuela o se nos habla con Latinoamérica es muy cantoso. O sea, siempre nos pasa igual. Es como, ay, Dios mío, eso es una dictadura horrible. Sobre todo cuando nos hablan de Venezuela, Sí. de Cuba y últimamente México también. Bolivia, ¿no? Países que han sido un poco díscolos o que, bueno, tienen sus propias políticas, fuera un poco de los márgenes de globalización internacionales con la Unión Europea o con Estados Unidos, pues ahí nos venden un poco la moto, pero esta vez con Ucrania es que hace 2 semanas nos estaban vendiendo guerra inminente, pero de Sí, ya, sí, de ya. todo el mundo, Ya. todo el mundo se Y lo en ese creía. momento es que había que estudiar un poco más el marco internacional, que no era ese. A lo mejor en estos momentos estamos más cerca de un posible conflicto bélico, que a lo mejor puede suponer únicamente la ocupación de cierta parte del territorio y una retirada no muy sangrienta de las bases ucranianas hacia atrás o no. O sea, no pongamos el amarillismo, como decía Samu, Sí. no pongamos el amarillismo un poco en la prensa y seamos más cautos a la hora de tratar cosas que tienen una complejidad tremenda y que nadie tiene la bola de cristal. Y quien tiene la bola de cristal lo hace porque tiene intereses económicos o geopolíticos. Ya, O sea, si quiere alguien vende levantar opiniones. una bola de cristal es porque Estados Unidos, sí, uy, guerra inminente, que salga todo el mundo, que no sé qué, no sé cuál. Claro, a vender armas, a fortalecer o manipular el régimen ucraniano, el gobierno, bla, 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 bla. Ya. Sí. Cuidado. Mira, un poco lo que decías con Latinoamérica, que Ucrania y Rusia, guerra inminente, y toda Latinoamérica viendo las noticias con cazas pasando por al lado, bombas explotando. Es como, bueno, la gente europea, ¿no? Que está hecha de cristal. Sí. Sí, es cierto, pero porque ya digo que muchas veces se nos vende una historia que no es tan así, que Rusia en principio estaba presionando y el despliegue de tropas en un primer momento se debía al acuerdo a la petición que hacía Rusia y que hizo a Estados Unidos, de la que no había obtenido ningún tipo de contestación. Lo tengo por aquí. Pero eran cosas. Una Pues, foto del autobús de línea de Ucrania. En Kiev van así por las mañanas. No vaya a ser. Vaya, pues con un Kalashnikov, ¿no? Sí, una K-47 o similar. O similar. Nada, en la bolsa reutilizable del súper. Todo, ¿sabes? O sea, una de cal y otra de arena, muy bien. Maravilloso. Sí.
Nos reímos, lo tenemos que tomar un poco con chiste, pero Sí. es tremendo porque al final lo que se está pretendiendo en muchos lugares es militarizar a la población civil. Estaba buscando eso y no lo encuentro, pero estaba viendo como una especie de clase de yoga al aire libre, pero con Kalashnikovs y enseñando a tumbarse en el suelo y a disparar. Yo diciendo, esto tiene que ser de algún reality. O sea, no puede ser verídico. Una señora Sí, mayor, no, ¿eh? pues, Una señora creo que apareció en alguna eso- noticia de periódico grande. yo no lo he visto, pero me lo creería. Yo Y lo vi me en Twitter y creería dije, también no puede que ser. fuera A ver si lo un encuentro. hateo de Twitter. Pero bueno, en cualquier caso, lo que tenemos que sacar de eso, que está pasando claramente, y que encuestas de opinión en Ucrania y tal, y algunos periodistas que preguntan a la gente por la calle y tal, es que sí que están dispuestos a optar por la vía armamentística y militar para defender un poco Ucrania. Y lo que nos tiene lo que nos tiene que lo que tenemos que pensar con esto es que el militarizar una sociedad no tiene en ningún caso, en ninguno de los casos, tiene un componente positivo. No. Uno, es un desastre económico, porque las economías de guerra suponen un desastre económico en general en el mundo en que vivimos actualmente globalizado y donde se trunca la Bueno, actividad cualquiera, ¿no? Al final. empresarial, social, etcétera. Dos, socialmente, evidentemente. Hombre. Y las vidas son lo primero, ¿no? Cuando Es que, militarizas y entras en mira, un conflicto, Mirad esto. la pérdida de vidas. Mira, es que no me jodas. ¿Qué Espero estás- que sea fake. Pues yo creo que incluso podría ser una campaña de propaganda. No lo había visto la foto, pero puede que sea Probablemente. Esto, una campaña además, directamente de que te propaganda. vendan demasiada información. Bisabuela llamada Valentina Konstantinovska en Kiev portando una AK-47. Bueno, Qué específico. Viendo la soberanía ucraniana, bla, 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 bla. Veía Sí. yo un cartel hace poco. El día no sé cuál, a tal hora, jura de bandera española para todo el mundo que quiera asistir, no sé qué. Pues son cosas de propaganda. Pues eso un poco es más o Ya. menos igual, ¿no? De que se normalice, Ya. se normalicen las armas y haya gente dispuesto a coger las armas para utilizarlas. Joder, Ya. si hasta una señora que se llama Valentina Constantinopla, no sé qué, no sé cuál, es capaz de empuñar y apuntar una AK-47, Grande. tú, que tienes 30 años, eres un desleal a la patria si no lo haces. Claro, ese es un poco el mensaje. Este tipo de... Joder. Sí, puede ser. Telita. No, pero es Bueno, una que- desgracia que ocurra algo así. Si es que... Es una desgracia. Sí. Por completo. Las armas en las sociedades democráticas, bueno, pues no voy a decir que no deberían existir, pero quizá en las sociedades modernas el uso de esto ya es más utopía y teoría, ¿no? Pero el uso de las armas en las sociedades cívicas y avanzadas, el uso de la fuerza no debería existir, menos Ya. el uso de las armas. Esto es una idolatría, una utopía, llamarlo como Sí, queráis. sí, pero lo tonto, pero cuanto más- los que más avanzados van ahí son los estadounidenses. Cuidado, ¿eh? O los que más para atrás van. Pero es que Buenas, podíamos nuevo seguidor. podríamos hablar Hola. también de eso, por ejemplo, de que, bueno, de los índices de violencia y muertes en Estados Unidos, o podríamos hablar, por ejemplo, del mayor lobby que tiene ahora mismo Sí, Estados Unidos. yo no me meto con que sea a nivel perjudicial. nacional, Por es la supuesto. Asociación del Esto Rifle. es un debate que flipas y vamos. Pero me refiero que llegados al punto de verse una bisabuela de Texas contra Valentina Konstantinovska, no sé quién ganaría, porque Valentina está entrenando ahora, pero la de Texas, cuidado, ¿eh? Bueno, Que sí. regular. Efectivamente, el control que tienen armamentístico en Estados Unidos pues es superior al que tenemos nosotros tres, por ejemplo, evidentemente, Creo porque que tiene sí. una relación con las armas más Claro, cercana. claro, ¿Eso claro. que tiene de bueno? Pues es que pocas cosas se me Para ocurren. mí nada. Es una pérdida de todo en la vida, pero una- bueno. Claro, efectivamente es mejor dedicar el tiempo a lo mejor a leer más libros que a aprender cómo se apunta con Kalashnikov. Ya. Buen mensaje, para hacer Para así. hacer un clip. Sí, un clip. Venga, hago clip. Luego ya veremos Maravilloso. qué pasa con esto. Pero bien, bueno,
toda la gente que está, todos los espectadores en el chat, no deben tener ni una duda. O sea, No, porque deben hoy saber lo he dicho y como no he Mario preguntado o a más. nadie. Pero Estoy anda que yo sorprendida. no he tenido dudas. Pero bueno, no pasa nada. A lo mejor se las estamos respondiendo antes de que puedan escribir. No pasa nada. Y bueno, básicamente era un poco por Sí, hacer por aquí si ya había una inminente guerra y explicar por qué no hay que tener tanto miedo. un poco llamamiento a la calma. Ya lo hemos visto, que se han ido un poco de las manos con el amarillismo. Por ahora vamos a ver qué pasa. El miércoles hoy no se acaba el mundo. Tranquilos y tranquilas, no pasa nada. Así que, bueno, no sé, ¿algún otro mensaje, algo que quieras comentar? Así como cierre, Próximos streamings viendo algo de esto para, pues, que vayas a hacer, para aclarar un poco qué pasa el finde. A lo mejor el finde se lía más, yo qué sé. Veremos a ver qué pasa en estos días. En los plazos que teníamos con hoy, que eran las 48 horas, Sí. pues vemos que Ucrania ha dado el otro paso, que es acudir a la OSCE, a la ONU, y decir 48 horas para tener una reunión con la permanente del Consejo de Seguridad, bla, 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 bla. Pues vamos a ver qué pasa en estas 48 horas. Pero yo hago un llamamiento a la calma. La vía diplomática debe prevalecer, eso lo sabemos todo el mundo. Y creo que nadie entre sus expectativas le convenga un enfrentamiento bélico. Ni a Estados Unidos, ni a Rusia, pese al despliegue de tropas, ni mucho menos a Ucrania, evidentemente, ¿no? Y que creo que incluso ante una posible invasión o un conflicto bélico, uno de los más perjudicados en ese caso sería Putin. Entonces, evaluando un poco la relación social dentro de las propias regiones prorrusas, según están los ánimos en este momento. Yeah. Entonces, Vale. llamamiento a la calma. En caso de que haya una posible guerra, tercera guerra mundial, pues no va a ser mundial, porque Ucrania ya tuvo una guerra en el 14 y no fue mundial. Hubo actores internacionales y otros estados implicados, sí, pero no fue mundial. Y en caso de que en estos momentos haya una guerra, no sería, creo, una guerra posiblemente total, de una invasión de todas las tropas. Un campo de batalla, Ucrania. Hasta Ucrania, hasta que pegue y colinde con todos los demás países y todo invadido. No, porque eso sería Un tanque insostenible. detrás de otro hasta Turquía. Sí, hasta todos los países, ¿no? Pero eso sería inviable, sino que posiblemente sería una guerra parcial hasta estas repúblicas o una ocupación parcial que a lo mejor no tiene tanto que ver con un final bélico de derramamiento indiscriminado de sangre, sino el hacer retroceder a las tropas ucranianas o otros mecanismos bélicos que no supongan eso. En cualquier caso, las sanciones económicas están encima de la mesa, que las va a plantear tanto la Unión Europea como países de forma bilateral como Reino Unido y como Estados Unidos. Y eso sí que va a existir y vamos a ver un poco en estos días y en estas semanas, con calma y sin acudir al amarillismo de ciertos medios de comunicación que nos están diciendo guerra inminente, que es el mensaje de Estados Unidos, porque es lo que más clickbait te va a dar. Sí. Y con en esta última época de estos últimos par de años de coronavirus, lo hemos visto, ¿no? Que el clickbait predomina. Sí, el clickbait. Las fake news y el clickbait. Entonces, que no nos comamos tampoco demasiado las trolas o el sensacionalismo mediático y que seamos un poco más cautos a la hora de analizar un poco la realidad. Vale. Sí. Pues nada, buen mensaje, efectivamente. Entre eso y lo de los libros. Maravilloso. Y nada, pues simplemente darte las gracias por aclararnos un poco las dudas. Por supuesto, y siempre quedaros ahí. Con el mensaje de calma y la cosa sirviendo que pasa. Eso es. Y oye, de momento podéis estar alerta a lo que va pasando mientras. Y podéis seguirle también. Esa es otra cosa que podéis hacer, porque de verdad, si estalla algo ya serio, tened por seguro que Mario va a analizarlo en algún momento, ¿vale? O sea, seguramente para ese sí, tipo de cosas lo tenéis ahí. Sí. Sí, ahí andaremos. A lo mejor con algún especialista que sepa más que yo tampoco Joder, pues mero a buscar, analista político y Sí. estudioso, pero
pero bueno, ahí estamos y bueno, estudiando bastante y viendo un poco cómo evoluciona un conflicto que al final, pues bueno, nos va a tocar a todos porque son vidas que están ahí, son países que están viviendo pues momentos complicados y bueno, el derramamiento de sangre no debe ser una opción nunca en ningún sitio, amigos. Ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar y optar siempre por las vías diplomáticas. Eso es. Venga, que estamos saliendo de una pandemia, no vamos ahora a meternos, por favor. Adiós. Joder. Yeah. Vale, pues nada más por hoy, la verdad. Bien analizado, nos hemos pasado un poco a posta porque era algo que nos pasa igual, había preocupación. Siempre nos pasa igual. Yo ya cuento que cuando invitamos a Mario no va a ser el programa de media hora, obviamente. No, pero porque soy un pesado, decir la verdad. No, pero no, porque precisamente las cosas hay que explicarlas bien. Claro, sí, además la gente se ha quedado todo, o sea, yo he estado mirando y era todo el rato la misma gente. Eso es que no eres un pesado, sino que interesa. Sí, ha interesado, ha estado bien, bueno, pues eso es lo que nos interesa y si hay alguna duda, pues se pregunta y si la sabemos, pues la resolvemos. Si no, eso, pues, por si, bueno, tenéis su arroba ahí en la pantalla, ahí, sí. por ahí abajo. Así y que nada, si tenéis dudas, yo por mí cerramos ya, darte las gracias, nos vemos prontito y nada, si pasa algo muy grave, abriremos directo. Yo a lo mejor de corresponsal. Sorpresa, ya eso, si queréis saber algo de eso, pues a lo mejor decimos algo en Instagram. Así que nada más, mañana recordad que hay nuevo capítulo de nuestro programa de Lobby, que no tiene que ver con política, aunque suene a eso, es de videojuegos y estará Lautaro ahí a las 9:30. Eso es. A ver qué nos trae. Nos vemos la semana que viene. Nosotros. Eso es, gracias por venir, Mario. Y amigos, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí este ratito con vosotras, ¿vale? Muchas gracias. Venga, pues nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.